Y estamos abriendo el espacio, el ciclo de diálogo de hermanos, como cada viernes por la tarde. Espacio muy esperado. Estamos, por supuesto, a través de Radio María y a través del canal de YouTube de nuestra radio, donde hay más de 20.000 suscriptores. Si todavía no estás allí, te recomendamos que ahora mismo vayas, porque vamos a iniciar este diálogo con dos hermanos, dos amigos, el padre Javier Soteras, el rabino Marcelo Polakov, que están ya disfrutando de un rico café y de algo rico también, me parece. Así es. Muy rico. Muy necesario a esta hora. Muy necesario. Tenemos acá el aporte de harinas que me hace falta a mí para mantener esta figurita. Así que muy bien. Bueno, Shabbat Shalom. ¿Bien? Bárbaro. Va llegando el fin de semana. Va llegando el Shabbat y el fin de semana, el Día del Señor también, Sí, el señor, domingo. el domingo. Así es. Bueno, y hoy queremos meternos en un tema, Marcelo, que ha tomado cada vez más fuerza en la sociedad en su conjunto, con tires y aflojes, búsquedas de cómo ordenar el consumo y cómo aprovechar el recurso natural inteligentemente, sin dañar la casa común. Yo digo, sin serrucharse el piso, ¿Es así? sin escupir para arriba, no sé si también, perdón la expresión, porque bueno, es el hábitat, el lugar al que pertenecemos, somos de la tierra, de ella venimos, a ella vamos, y bueno, no cuidarla es no cuidarnos, por eso hablamos en un sentido más que verde de la ecología, en un sentido social, ¿no? Así lo plantea el Papa Francisco, al menos Laudato Si. Yo creo, Marcelo, vos lo dirás desde tu perspectiva, debe ser uno de los líderes más importantes en el cuidado de la casa común, Francisco, ¿no? Sin duda alguna, y yo veo en Ecos, que ahora te voy a contar, veo en él ecos hermosos de textos y principios bíblicos que estaban un poco olvidados, creo, dentro de la tradición, cristiana, no por olvidados de una manera así voluntaria, sino porque... Puestos los intereses en otro lugar. Exactamente, entonces me parece que esta apuesta tan fuerte del Papa no hace más que bien, y ya nos vamos a dedicar a ella. Buenísimo. Si les parece, como cada viernes iniciamos, Néstor, nuestro encuentro con un texto bíblico, que lo compartimos, ¿lo tenemos en hebreo hoy también? Sí. A ver, entonces... Allí lo tenemos. Es el texto del libro del Génesis, en el capítulo 2, el versículo 15, cuando dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén, para que lo trabajara y lo cuidara. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, el texto en el hebreo del texto de la Torá, ahí está en pantalla, se los voy a leer. Dice: Vaikach Adonai Elohim et Adam, Vainaheu Began Eden Leovda Ule Shombra. La traducción era brillante, era perfecta la traducción, es decir, Dios tomó al ser humano, a Adán, y lo puso en el jardín del Edén, y lo que viene ahora es genial. Leovda Ule Shombra, que quiere decir para trabajarlo, directamente trabajarlo. Algunas veces se lo traduce como cultivarlo, pero literalmente dice trabajarlo. Y le sombra, dice cuidarlo, trabajarlo y cuidarlo. Ahora, fíjate qué curioso, este es el capítulo 2 del Génesis. En el capítulo 1, el recordado capítulo de los 6 días de la obra de Dios de la creación, más el séptimo de descanso, cuando en el sexto día crea Dios al ser humano, lo que dice allí es que Dios, dice, Vaibarejotam, los bendijo, después de haberlos creado, y les dijo que se fructifiquen y se multipliquen, y acá viene una palabrita interesante, dice, umiruetar, o sea, llenen la tierra, bekibshua quiere decir y domínenla. Más y después que cuidarla, va a decir, trabajar, claro, domínenla. fíjate que la palabra es literal, bekibshua, entonces dice, domínenla como gobernando sobre las otras especies. En ese sentido... Lideren, digamos. Claro, que es una cuestión real, ¿no? El hombre obviamente va a domesticar algunas especies, va a cuidarse de otras, o sea, en realidad va a ser aquel que conquiste el planeta. Ahora, entre la conquista del capítulo 1 y el cuidado y el trabajo del capítulo 2, me parece que se nos está yendo la mano, con el capítulo 1, se nos está yendo la mano con el tema de la conquista, porque la conquista, ¿qué es? A costo tan terrible de que la propia conquista se convierte
en una especie de enemigo del propio exactamente, hacedor de la conquista. Tal cual, termina siendo casi imposible. Sí, la conquista es más bien una cosa bélica, ¿no? No, la conquista entonces, y en todo, es como una guerra, digamos. Lo que se dice, sí, ¿no? Dios perdona siempre. El hombre a veces, la naturaleza, no perdona. Tal cual. No perdona, si vos transgredís ciertas leyes naturales y se te vuelven en contra. Es decir, la naturaleza tiene su orden. Tiene su orden también para ser trabajado, para ser mejorada, para... Yo cuando dice trabajar, no sé qué pensás vos, pero digo, creo que es que acompañe su proceso recreativo. Pero por supuesto. Es decir, acompañe y ayude a su proceso de mejora, digamos, ¿no? No hay ninguna duda. Y esto, ahora, si vos le vas a dominar, vas a querer sujetarla, y no. Pero me parece que es de vuelta, acá la palabra clave me parece que es la moderación y el balance. Si vos la trabajás y la cuidás, pero no la conquistás, ¿entendés? Te falta la conquista. Vos tenés que conquistar los recursos naturales, tenés que conquistar, no sé, suponete, los tesoros que están esperándonos en términos de alimentación, suponete, en el fondo del mar, que todavía no llegamos a ello. Es una cuestión de conquista. Ahora, si la conquista es indiscriminada y te vas de pista y no la trabajás y la cuidás, sonaste. Sí, pero puede ser también, me parece, ¿no? Sumando una perspectiva distinta. Parte del cuidado y la mejora de lo creado, en cuanto a trabajo para mejorar lo creado, para que se recree, digamos. Yo diría que eso, yo me quedaría más con lo primero. La conquista, que es un cierto dominio con racionalidad, claro que sí, está dicho en la palabra, pero ya cuando se transgrede, estamos en un problema. Por eso cuando se exaspera la conquista, ya ahí pasamos a la autodestrucción. De hecho, fíjate que el mismo texto bíblico tiene cosas maravillosas, a veces no muy publicitadas. Fíjate el tema del año sabático, por ejemplo, que aparece acá en la misma Torá. El tema del año sabático, en que vos, el año séptimo, le des un descanso a la tierra, es una cuestión ecológica ancestral de una actualidad apabullante. Y cuando uno no hace caso a ese año sabático, que es el cuidado. O hace un solo cultivo, un monocultivo, todo el tiempo. Eso es conquista sin cuidado. Así es. Entonces vos que conquistás, y a la larga puede ser que a corto plazo funcione, pero a largo plazo es un desastre. Se desertifica. Se desertifica, pierde calidad productiva. Entonces, hay a lo largo de estas páginas, y después de las que siguieron, un montón de normas, pero leyes específicas que acompañan estos grandes principios que vemos esbozados en el capítulo 1 y el capítulo 2 del Génesis, los acompañan ya con leyes que te van limitando este camino de conquista y te van orientando en el camino del trabajo y el cuidado. Otro ejemplo, la tala de los árboles, prohibido por el texto de la Torá. No se podían talar árboles. Lo pone en un contexto de un sitio, ¿no? De un sitio en el sentido de una ciudad sitiada, ¿no? Que está como absolutamente prohibido talar los árboles, porque incluso era en un mecanismo en esa época en donde la forma de la beligerancia tenía que ver con sitiar una ciudad, era una costumbre absolutamente cotidiana. Claro, la gente que hacía, los ejércitos que iban a sitiar una ciudad, talaban todos los árboles, cosa de que no tengan ninguna alternativa adentro de salir y quedarse con algo. Bueno, incluso la Biblia pone en ese marco medio beligerante el cuidado de la naturaleza a ultranza, a una costa, entre comillas, de perder la posibilidad de hambrear al otro, ¿no? Entonces, empieza a haber como una marcación muy fuerte de lo que vos decías de lo que se llama ecología social. Uno de los párrafos que a mí me resultan absolutamente maravillosos de este texto está en el libro de Baikra, en el tercero, el Levítico, y es cuando vos en tu campo tenés preceptos muy específicos en torno a qué hacer cuando lo cosechás. Hemos hablado de esto en algún momento. Hay 3 preceptos que son fantásticos. Cuando vos cosechás tu campo, lo primero que tenés que hacer es no cosechar todo para vos. Las esquinas del campo las tenés que dejar para los que lo necesitan, con acceso libre, ¿no? Nadie puede entrar y embolsar, digamos, o hacer acopio. Pero la gente que entra y coma. Entonces las esquinas son para los que lo necesitan. Y lo que se te cae y lo que te olvidás, las gavillas olvidadas, también. No las podés ir a buscar. No las recuperás. No las podés recuperar. Eso es como, viste,
Que eso es raro porque responsabilidad social empresarial. Exacto, pero es raro porque es involuntario. A vos no se te cae algo a propósito ni te olvidás a propósito. Entonces, lo que fue involuntario es como que se dice, bueno, eso es de Dios. No es una ofrenda para Dios, es para la gente que lo necesita. Pero en última instancia hay una metáfora hermosa de ver que los que están caídos del sistema, como aquello que se te cae, los que están olvidados, como aquello que te olvidas, y los que están en los márgenes, como en las esquinas, a esas capas de la sociedad, a esas periferias, tiene que estar orientada a la cosecha. Tu parte es tu parte, pero si tu parte ocupa el todo, estamos sonados. Ya no es más ecología social. Ahora decimos, están los textos bíblicos, por lo tanto es una revelación, por lo tanto hay una intervención de Dios, pero a mí me llama la atención esta relación inspiración, hagiógrafo, el escritor, y la reflexión que hay por detrás. Porque un texto bíblico que se pone por escrito, inspirado por Dios, supone una tradición, una reflexión, una vivencia. Esto no es fruto de una mañana fumada, digamos, claro, así, ¿no? Un despertarse iluminado de golpe, el tipo, ¿viste? O alguien que soñó. Claro, y se puso a escribir. Sino que los textos bíblicos guardan una relación muy profunda, una tradición, por lo tanto están muy arraigados en la cultura, lo que aparece puesto aquí por escrito. Totalmente, además está muy arraigado por Dios, ¿no? Muy arraigado de la palabra. Claro. A la tierra. A la tierra, sí, a la sabiduría. Porque cada uno tenía una sabiduría, claro. Cada uno tenía la vida cotidiana, eran pastores, eran agricultores. Ahora, ¿qué nos pasó entonces? Y bueno, nos pasó que se nos fue, yo creo, la mano con el tema de la conquista y se nos fue las manos con el tema de el acaparar el todo. Entonces, algunos sistemas políticos económicos han logrado hacer que, a pesar de los avances no hay esquinas, enormes, nada se cae, nada se derrama, no hay esquina. Claro. Ahí ves. Entonces hay mucha gente, como decía el Papa, en la cultura del descarte, mucha gente en los márgenes, mucha gente descartada, y me parece que si la ecología uno lo ve solamente como un valor en términos científicos y se olvida la pata social, está mirando como tuerto. Me parece que la mirada del Papa en Laudato Si, en otras actitudes, es muy buena, y pone de manifiesto que la ecología está ligada también a principios económicos. ¿Entendés? Sí, claro. Entonces, sí, a convivencia social. La economía entendida como una relación de cambio para la subsistencia y el crecimiento de la sociedad en su conjunto, ¿no? Sin duda alguna. No como dinero que ha de conseguirse para el cambio de mercancía, digamos, ¿no? Y el ser humano en el medio, claro, sino para el bien de la sociedad. Sí, para el bienestar social. O sea, ese es el sentido básico de la economía. Bueno, fíjate la palabra hermosa. Economía, oikos, que quiere decir hogar o casa, y nomos, las reglas, ¿no? Como las reglas para tu casa, el que administra la casa. Claro. Ahora, ¿cuál es la casa? ¿Es tu casa? No. La casa común. Exactamente. Entonces, el oikos, ese eco, en realidad es toda la casa. El punto es cuando muchos se olvidan que no es su casa, que es la casa de todos. Y no hay espacio a veces, no porque no lo haya, sino porque las mismas normas a veces, o los mismos excesos, van haciendo que quede como un ambiente enorme para dos, y todo el resto como comprimido en un metro cuadrado. Sí. Es un problema de distribución. Las celebraciones litúrgicas en el pueblo hebreo están muy vinculadas al ritmo de la tierra. Totalmente. Nosotros hemos tomado de ello, pero nos hemos olvidado desde la tradición cristiana de eso. Por eso me gustaría mucho que nos expliques en el segundo bloque cómo ciertas celebraciones están vinculadas al ritmo de cómo la tierra va marcando el tiempo al hombre, cómo la casa común va mostrando el calendario de lo celebrativo. ¿Sí? Con gusto. Partimos de la creación, estamos preocupados por el cuidado de la casa común para que esta casa común siga siendo un Edén. Esperamos tu participación, vamos a la música y ya continuamos en Diálogo de Hermanos. Todo lo que respira alabe a Dios, todo lo que respira alabe a Dios, y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor.
Cuando el sol se levanta, alabo a Dios. Cuando cantan las aves, alabo a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Cuando el sol se levanta, alaba a Dios. Cuando cantan las aves, alaba a Dios. Y todo dentro de mí, mientras esté yo aquí, alabaré al Señor. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí, oh. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo alabe. Todo lo que respira, alabe a Dios. Y todo dentro de mí lo exalte. Alabo, Señor. Donde quiero estar. Un camino para el encuentro con nuestros hermanos. Buenas tardes, Padre Soteras, Rabino Marcelo Néstor, yo soy José Ferrer de Altagracia. Es un milagro, una bendición, un lujo escucharlos. Gracias por la luz que irradian, el amor que brindan, el bien que hacen. Dios los bendiga. Gracias a la oyente desde Altagracia, en la provincia de Córdoba. También se suma Elena Terruzzi desde Chajarí, en Entre Ríos. Marta Comba también, qué alegría verlos. Al padre Javier, al rabino Marcelo en esta tarde. También Rosita, nuestra amiga desde Villa Tesay, en el Gran Buenos Aires. Recordamos, estamos en Diálogo de Hermanos y, por supuesto, queda mucho por compartir. Bueno, padre Javier, le preguntabas a Marcelo esto de los ciclos, de cómo cuidar la tierra. Sí, y cómo en la celebración litúrgica hebrea tienen un valor preponderante, como que Dios quiere celebrar con su pueblo y con la creación toda, no solamente con el hombre, sino con toda la creación. La verdad que la mayoría de las fiestas del calendario hebreo están asociadas a una cuestión de la tierra. El problema es que como el pueblo judío en los últimos 2000 años prácticamente no tuvo tierra, es como que el contenido, el arraigo, claro, el contenido agrícola de la fiesta es como que se fue como llenando, se fue conceptualizando con otros valores. Por ejemplo, fíjate, el tiempo de la fiesta del Pentecostés, cosecha. Que es de la cosecha, en realidad
estaba vinculado a los primeros, la fiesta de A las las primicias primacías. se llama. Claro, a los primeros frutos. Ujú. Pero claro, la gente no tenía tierra, entonces, ¿qué decían? Y bueno, sí, eran los primeros frutos. Entonces, de algún modo se asoció a esta fecha la fiesta de la entrega de la Torá. Es como que el valor Claro. quedó, Claro. el valor agrícola de la tierra, pero obviamente la Torá es el fruto principal del diálogo entre Dios y Sí, el ser humano. es el hecho de la alianza. Claro, entonces, Que es el que se rompe cuando en el pecado de origen Sin duda. nos pone en situación de conflictividad con la tierra, porque en realidad también. se produce, en el pecado de los padres, de nuestros primeros padres, se produce una ruptura con la tierra. Ujú. Le tendrás que ganar con el sudor de tu frente. No, Hay- te, la- no te- hay- no te lo va a dar así nomás, digamos. Hay ¿no? algo de eso. Ujú. La alianza restituye al estado original, digamos, ¿no? Hay algo de eso también, y en otras fiestas, fíjate también la fiesta por ejemplo, de las cabañas, que es la fiesta de la recolección, Las chozas. de las chocitas, esa idea de que todavía hoy en las sinagogas es la fiesta como más, yo diría, indígena del pueblo judío. ¿En qué sentido? Porque en esa fiesta, que suele ocurrir en septiembre, octubre, la fiesta de las cabañas, dentro de la liturgia misma de la sinagoga, se acompaña la liturgia con oraciones, te va a sonar una palabra muy cristiana, con las Oshanot o las Oshana. Osana, Osana. Osana, tal cual. Oshana quiere decir salvanos por favor. Y ese momento de la plegaria se la integra con frutos de la tierra directamente. Una especie de limoncito, una rama de palmera. Se ofrenda. Unas sauces. Se ofrenda eso. Sí. Y es como que se acompaña y se presenta. Se presentan y se hace como, no sé cómo llamarlo en castellano, sí se agita. Se agitan, eso. Se agitan en direcciones distintas, invocando a Dios porque haya buenas lluvias. Y eso que tiene que ver con la tierra de Israel. Claro. Y nosotros quedamos Pareciera acá que medio- fueron, claro. Claro, bueno, es una ceremonia rara, pero eso muestra los vestigios de épocas en donde la gente, claro, tenía su mini campito, cada uno tenía su quintal y bueno, y tenían los frutos y los cuidaban y hacían esto. A lo largo de los siglos, bueno, lo fuimos, como te decía, completando con otros conceptos que le van sumando sentido cuando ya la tierra no nos pertenecía más, ¿entendés? Sí, o fue tal el dominio que hicimos de ella que nos olvidamos que nos En daba. parte sí. Que nos daba. En parte sí. Es decir, perdimos el vínculo de admiración, de respeto, de cuidado. Fíjate vos que la celebración de la Pachamama es una celebración donde hay un respeto, un cuidado, una atención, un cuasi sagrado, digamos, que no corresponde, digamos, porque la tierra es tierra, digamos, no es divinidad, pero tiene escondida dentro suyo un secreto que no lo podemos obviar y si atentamos contra él, estamos tocando lugar sagrado, digamos, ¿no? No hay ninguna duda. Ninguna duda, no nos tenemos que olvidar que la palabra Adam, el ser humano, viene de Adamá, que es tierra. Entonces... es como ir, claro, vas en contra del mismo hombre. Por supuesto. Esto es lo que nos pasa, Marcelo, ¿no? ¿Cuánto tiene que ver, lo vamos a reflexionar en el tercer bloque, cuánto tiene que ver el racionalismo, cuánto la era industrial, cuánto la tecnociencia, cuánto tiene que ver el hombre, logo del hombre en cuanto una razón sin corazón o sin sentidos, un exceso de creencia de sí mismo, un ocupar el lugar de Dios, un pensar que dominar es todo y no una parte de lo que supone cuidar primero y hacer crecer, trabajar para respetar y acompañar los procesos de la naturaleza, ¿no? ¿Vos por qué crees que el Papa pone tanta incidencia en esto? No, porque los datos son terribles, por un lado. Solamente por una mirada... No. Por un lado porque los datos en sí mismos hablan, pero yo creo que está tan llevado por el espíritu este hombre, que el nombre que eligió por el espíritu lo pone en sintonía con aquel Francisco que alababa, bendecía, glorificaba a Dios desde la creación. El cántico de las criaturas de Francisco, el cántico es ponerle palabras
oración de manera inefable, porque es difícil de decir qué dice la tierra, o la planta, o el agua, o un pájaro cuando alaba y bendice a Dios por el solo hecho de existir y ser creado por Dios. Pero bueno, en términos humanos uno intenta desde la alabanza en el acto creador de decirlo. Me parece que lo que prima en él es un hecho religioso, por decirte, pero también como un hombre religioso con pies en tierra, sabe que la religiosidad sin una encarnadura concreta en lo cultural termina siendo, como decía el gran Marx, un opio de los pueblos. O sea, puede ser una espectacular evasiva para hacer de lo religioso, como mucho tantas veces, una forma de dominio muy sutil y muy asquerosa además, ¿no? Sí. A mí me encantó esta semana leer y escribí al respecto, creo que te mandé la nota que escribí en La Voz del Interior, sobre el concepto de ecocidio. Me pareció muy atinado y que va a ser parte del próximo, según leí, del próximo catecismo, como una especie de nuevo pecado. Suicidio. El ecocidio, ¿no? Como el atentado contra la creación, que me parece que es poner en normas vinculadas al cristianismo, en este caso, al catolicismo, poner blanco sobre negro lo que es, ¿no? Ahora, ¿tiene vuelta atrás esto, Marcelo? ¿Hay tiempo de recuperarlo? Yo creo que sí también. Sí. Yo creo que sí. Pero, bueno, ahora lo convertimos en el próximo bloque. Yo tiré la pregunta, qué es lo que nos llevó culturalmente sobre esto. Quiero que profundicemos un poquito sobre eso. Pero me parece a mí que hay una lógica del mercado que no está dispuesta a renunciar, digamos. De hecho, Estados Unidos se ha corrido del Acuerdo de París ahora y no está dispuesto a acordar. No es una buena noticia. No es una buena noticia. No, pero bueno, me parece que no hay... Ahora, me parece que tampoco es toda decimos Estados Unidos, estamos diciendo la sociedad yanqui, ¿no? Estamos diciendo una parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? Por supuesto. Se puede revertir eso, ¿no? Pero me parece que sí, hay daño hecho. Muy daño. Mucho, pero hay un montón de daño por evitar y por cuidar, ¿no? Y hay mucha posibilidad de recuperación también, me parece a mí, ¿no? Yo creo que la naturaleza tiene sus secretos de recuperación. A veces el daño es parte de la recuperación. Es también, curioso, ¿no? pero siempre me acuerdo un ejemplo, no sé si alguna vez te lo comenté, de que a veces el extremo cuidado termina siendo increíblemente y paradójicamente autodestructivo. El ejemplo, no sé si es clásico, pero es un ejemplo realmente precioso. ¿Te acordás de las secuoyas, ¿no? Esos árboles gigantes, los más grandes del mundo? Sí. Que hay el bosque más grande de secuoya está en la zona de California. Lo que es, obviamente es una reserva nacional. Se habían dado cuenta que no crecían nuevas secuoyas. Esto te estoy hablando hace años, ¿no? Sí. No crecían nuevas secuoyas y empezaron a investigar cuál era el problema, porque estaban, no sé, suponete que viven, no me acuerdo, pero pueden vivir 300 años las secuoyas. Pero no había brotes nuevos. Y lo que se dieron cuenta investigando fue que lo que producía los brotes nuevos eran los incendios. Fíjate esto, los incendios naturales. Que hacían que, claro. Que hacían no sé qué proceso químico, que las hojas que caían incendiadas, no sé cómo explicarlo, pero lo que promovía el hecho de que aparezcan nuevas eran incendios que eran propios de la naturaleza, viste que hay como los incendios de acá que no son... No siempre son provocados. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a producir. Estaba tan cuidado ese bosque de tantos años... A ver que descuela un poquito. Que, claro, había que armar pequeños incendios cuidados y ahora están de vuelta creciendo nuevas. En la psicología pasa lo mismo, ¿no? Increíble, ¿no? Sí, en la especie humana pasa igual. Increíble. El TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, que es fruto de un exceso de cuidado. ¿Sí? Claro, la persona no puede descuidarse un minuto ni un segundo de lo que está preestablecido como orden según su concepción del orden. Bueno, pero fíjate que en este caso... Hay que salir un poquito de la estructura, digamos. En este caso que estábamos hablando de lo de la ecología, es cierto que parte de la recuperación, increíblemente, me da la sensación de que va a estar producido por el mismo daño los daños que hemos causado. Es curioso, pero bien. bueno. Alabamos y bendecimos a Dios desde la creación. La propuesta de esta tarde en Diálogo de Hermanos. En un rato continuamos.
של זו אשר חלם על ראש שמחתו יעלה אותך טוב והוא לא ישכחך אהובתו לא, 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 לא זה לא מקרה אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו. זמן עוצר הזמן לרגעים של אושר בלבן כל הביצלות מחופת כלולות כאן עומד חתן אוחז ידך ומיופייך נדם על ראש שמחתך תעלי את פריך ליבך והוא לא ישכחך הוא אהובך לא, 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 לא זה לא מקרה אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב בינינו זו דרכו של הבורא לקדש את ההווה בחופת כוכב מעלינו בקדושה את תהי לו לאישה הוא יהיה לך לאישך ולזר שעל ראשך הוא יגן לך וישמור ממשבר סופה וקור בלילות של אהבה הוא יהיה חלקת שלווה לא, 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 לא זה לא מקרה אלוקים רוקם טובה בחוטי זהב מעלינו בראשית עולם Donde quiero estar. Un camino para el encuentro con nuestros hermanos. Y tenemos mensajes en esta tarde. Por ejemplo, Angélica dice: si todos fuésemos capaces de dialogar, como lo estamos haciendo en este espacio, qué distinto y cómo cambiaría todo. También nos envía otro mensaje Rafael. Es increíble cómo con un solo versículo se puede sacar tanto provecho, ¿no? Partimos del versículo 15 del libro del Génesis en el capítulo 2. Y dejo una pregunta para el padre Javier, en base a lo que compartí en el primer bloque. ¿Está mal entonces obtener demasiada riqueza personal del trabajo individual? A ver, la riqueza en sí misma no es un pecado. No, al revés, es una Es bendición. una bendición. El tema es qué hago con la riqueza que tengo. Es decir, si es para acumular, por tener, sobretener, es un endiosar lo que tengo y no entender que está al servicio de los demás. La doctrina social de la Iglesia dice que todo bien individual tiene una hipoteca social. Esto que compartíamos recién respecto de la tierra, ¿no? Es decir, si el problema hoy es que el mecanismo de generación de riqueza tiene en sí una lógica acumulativa y no tiene una lógica distributiva. Por eso pensar que el mercado en algún momento puede generar distribución de riqueza es hablar de algo que no es el mercado. El mercado no distribuye, concentra, digamos, ¿no? Entonces no está mal tener riqueza
El tema es que uno tiene que entender que lo que tiene una hipoteca social. Como decía un santo nuestro, Don Bosco, lo que hay en el ropero que no usas no es tuyo. Es de otro. Está bueno, no conocía eso. Es de otro. No, pensaba en el tercer bloque, que siempre tiene que ver más con lo cultural, con la incidencia en la convivencia social, y una reflexión más, si se quiere, digamos, de principio, filosófica, interactuar con otras perspectivas. Lo decíamos en algún momento en la conversación de Marcelo, cuánto ha influido el racionalismo, cuánto ha influido la aparición de la era no la razón que crece y sale del pensamiento mágico teológico, digamos, ¿no? Que le damos la bienvenida, claro. La bienvenida, digamos, ¿no? Que, eso es bárbaro, que demitifica, no de sí, eso que saca de los mitos, sí, que es un peligro para lo religioso. Es muy saludable para lo religioso encontrar la razonabilidad que rompe con lo mitológico en el sentido de lo mágico, digamos, sí. ¿No? Pero me parece que por allí el exceso del uso de la razón hacia el racionalismo, y el hombre pierde contacto con esa dimensión más del sentido, de los sentimientos, de los afectos del corazón, del vínculo con lo creado, y eso me parece que atenta hoy, para mí el racionalismo, no la razón, ¿no? El racionalismo y la industria entendida irracionalmente desde la razón excesiva, es un atentado contra el hombre mismo, el hombre lobo del hombre, ¿no? Decía Hobbes, ¿te acordás? Sí, me acuerdo. El hombre lobo del hombre. Yo creo que está vinculado a eso y a una hipertrofia de el éxito medido en la capacidad del tener. Como que la posesión pasó a ser un fin en sí mismo. Vos le preguntás a muchos chicos, che, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Y no sé, algo... Que me dé plata. Claro, que me dé guita. Está bien, todo el mundo quiere tener plata. Me parece, en sí mismo no es un problema. El problema es... ¿Para qué? No, yo quiero ser millonario. Decir, ¿para qué? ¿Para qué, no? O sea, es como que la búsqueda pasa a ser más una cuestión del tener que del ser. Así es. Y eso es un problema bastante serio porque las dimensiones del tener y el ser, si ya están equilibradas, estamos en muchos problemas. Y cuando la dimensión del tener está, así como decía, hipertrofiada por encima de la del ser, realmente hemos abandonado gran parte de la esencia del ser humano. Sí, sí. Y mucho de este mundo así... de la posesión. De la posesión ha como premiado la vida cotidiana, ¿no? Y estamos como muy... cosificados. Sí, estamos como muy pesificados. Sí, o cosificados, sí, o sea, porque yo con... Mi identidad no sale del vínculo con quien me igualo, me emparejo, mi hermano, mi hermana, el otro, sino con las cosas, digamos, ¿no? O sea, me siento más cómodo solo y con mis cosas que con otros. Terrible. Más frágilmente pobres, se quiere, según las categorías del tener del tiempo de hoy, digamos, ¿no? Sí, estamos en una época difícil en esos términos, porque tampoco vamos a frenar esta conquista sin límite si no entendemos justamente que la ambición por las cosas o por el tener tiene que tener a su vez los límites adecuados como para que no terminen con esta casa. ¿Habrá otra casa? Además de esta, sí. ¿Qué has será pensado de tal eso? vez para nuestros nietos, bisnietos, no lo sé. ¿Pero qué pensás de eso? ¿Es posible que exista vida más allá de este mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Yo pienso lo mismo. ¿Por qué no? Ya bueno, si destruimos esta casa tendremos que ir a otra. Nosotros no lo vamos a ver. No. Pero... No sé, mira, nada, creo que no. No, creo que no, y además creo que la conciencia creciente del cuidado de la casa común hace, sobre todo en las nuevas generaciones, los niños, los jóvenes, tienen mucha más conciencia. Hay todo un doble mensaje ahí.
Ajá. Pasa ¿Ves de eso. todo vos? Sí, un poquito de todo. Está muy mezclado. Es cierto que hay más conciencia. Hay más conciencia. Pero también es cierto que el éxito se sigue midiendo en términos bastante poco Humanos. ¿no? Es como que esto que te decía, no, Del yo tener. quiero ser youtuber y que a mí me vean 100.000 personas y eso es el éxito, ¿entendés? Mayor visibilidad, plata fácil, mucha. No sabemos para qué, ¿no? Y no sabemos para qué y medio, no sé, está bien que nosotros puede ser que ya estemos poniéndonos viejitos. No, pero a ver, Pero- porque volvemos sobre el texto, sobre la reflexión de los textos que nos inspiraron la conversación. Detrás de ello hay mucha sabiduría, ¿no? Sí, sí. Y la sabiduría siempre está gobernada por el hacia dónde. Si el sabio, cuando opina, cuando da su mirada sobre las cosas, muestra un norte. No hace del decir un decir que el otro que lo escucha queda admirado por su sabiduría. Al sabio no le interesa ser reconocido como sabio. No. Le interesa, como buen sabio que es, que el que lo escuche entienda que las cosas tienen un sentido, que está escondido en ellas mismas el sentido. A mí me parece que esto del poseer y del tener nace de una falta de sabiduría. Es decir, de una falta de sabiduría del sentido. O sea, la falta de sentido. Para mí aquí está el problema. O sea, no hay Dios. Si no hay Dios, el hombre está ocupando ese lugar y el hombre no vinculándose bien, sino vinculándose de manera enemistada con el hombre mismo, como lobo del hombre, hace que las cosas, que el dinero, que se constituya, ocupe el lugar que lo absoluto, hablando de Dios, debería ocupar, ¿no? Sí, y la metáfora misma con la que iniciamos del jardín del Edén es preciosa porque pareciera ser que muchos quieren un jardín, ¿no?, propio, que lo trabajen otros y que a uno lo cuiden, en vez de que uno cuide y tenga los frutos por el esfuerzo, que nace de la alegría de saberse servidor en el sentido de trabajador. ¿Qué es mejor, que te regalen un jardín o que vos lo hagas cultives. florecer? Pues hay las cosas que más me descansan a mí es trabajar la tierra. Es hermoso. Me encanta, pero me hace mucho Bueno, yo el bien. lunes estuve haciendo algo Yo así. también, por eso. vos sabés El cómo lunes que terminé, fue medio ¿no? feriado. Sí. El martes estuve a antiinflamatorios. igual, tal No cual. podía moverme. El domingo a la tarde trabajé porque era el tiempo que tenía para cortar pasto. Yo hice lo mismo, No, hice y lo terminé, mismo. al otro día no soy ni para. No, sí, antiinflamatorios Fusila. 2 días, dolor Claro. de espalda. Como corresponde. Bueno, me parece que voy a llamar a un jardinero. No, me parece que vos tenés que trabajar más la tierra. Hay que ejercitarnos más, me dice. Qué bárbaro, con nosotros la jardinería está perdida. Gracias, Néstor, muchas gracias. Gracias a los dos. Como siempre hemos compartido este ciclo de diálogo de hermanos junto a dos hermanos, dos amigos, al rabino Marcelo Polakov, al padre Javier Soteras. Hoy el tema fue el cuidado de la creación, de la casa común. Nos vamos despidiendo. Quiero agradecerle a Martín García, que ha sido el responsable de la dirección de cámaras, también a Mariana Carranza, que nos ha acompañado de la puesta al aire y desde la musicalización de este espacio. Mi nombre es Néstor Rocchicioli. Te invito a que continúes en Radio María. En un ratito ya compartimos la información y continúa la tarde.